Todavía recuerdo el día que cambió mi vida para siempre. Estaba sentado en el pequeño comedor de nuestro apartamento en Lavapiés, Madrid, con mi madre frente a mí. Ella acababa de terminar su turno en la cafetería donde trabajaba, y yo había regresado de la universidad. El olor a café y churros aún impregnaba su uniforme, mezclándose con el aroma a puchero que se cocinaba lentamente en la cocina. «Mamá», le dije, tomando sus manos callosas entre las mías, «te prometo que algún día tendremos una vida mejor. Ya no tendrás que trabajar tan duro». Ella me miró con esos ojos cansados pero llenos de amor, y sonrió. «Ay, mi Alejandro, no te preocupes por mí. Tú solo concéntrate en tus estudios». Esa conversación se grabó a fuego en mi mente. Desde ese momento, cada decisión que tomé, cada oportunidad que aproveché, estaba impulsada por ese deseo ardiente de cumplir mi promesa. Los años que siguieron fueron un torbellino de trabajo duro, noches sin dormir y riesgos calculados. Mis días comenzaban antes del amanecer. Mientras el resto de Madrid aún dormía, yo ya estaba en pie, repasando mis apuntes de la carrera de Ingeniería Informática en la Complutense. Las mañanas las pasaba en clase, absorbiendo cada bit de información como si mi vida dependiera de ello. Y en cierto modo, así era. Por las tardes, trabajaba en una pequeña tienda de electrónica en Gran Vía. El dueño, don Manuel, un hombre mayor con una pasión contagiosa por la tecnología, se convirtió en mi mentor. Fue él quien me enseñó que la verdadera innovación nace de identificar problemas cotidianos y encontrar soluciones sencillas pero efectivas. «Mira, Alejandro», me decía mientras reparábamos un viejo ordenador, «la gente no quiere complicaciones. Quieren que las cosas funcionen, y punto. Si puedes hacer que su vida sea más fácil, tendrás el mundo a tus pies». Esas palabras resonaban en mi cabeza mientras, ya entrada la noche, me encerraba en mi habitación a trabajar en mi proyecto personal, una aplicación que simplificaba la gestión de pequeños negocios. La idea había surgido al ver cómo mi madre luchaba con las cuentas de la casa, y cómo don Manuel perdía horas haciendo inventario manualmente. Los fines de semana, mientras mis amigos salían a las discotecas de Malasaña o tomaban cañas en la Latina, yo me quedaba en casa, programando hasta que mis ojos ardían. Mi madre a veces se asomaba a mi habitación, preocupada. «Hijo, ¿no quieres salir un rato? Eres joven, deberías divertirte». Yo le sonreía, intentando ocultar mi cansancio. «Tranquila, mamá. Esto también me divierte. Además, ya falta poco». Y así pasaron los años. Me gradué con honores, pero en lugar de buscar trabajo en una gran empresa como muchos de mis compañeros, decidí apostar por mi proyecto. Con los ahorros de mis años trabajando con don Manuel y un pequeño préstamo que él mismo me ofreció, alquilé un pequeño local en Chamberí y fundé mi propia startup. Los primeros meses fueron duros. Vivía prácticamente en la oficina, subsistiendo a base de café y bocadillos del bar de la esquina. Cada noche, al regresar a casa exhausto, mi madre me esperaba con un plato de comida caliente y palabras de ánimo. Su fe inquebrantable en mí era lo que me mantenía en pie cuando todo parecía ir cuesta arriba. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Mi aplicación comenzó a ganar tracción entre los pequeños comerciantes del barrio. Don Manuel fue mi primer cliente y mi mejor publicidad. Pronto, la noticia se extendió como la pólvora en el mercado de Chamberí, y de ahí al resto de Madrid. El verdadero punto de inflexión llegó cuando ganamos un concurso de innovación tecnológica organizado por el Ayuntamiento de Madrid. De repente, mi pequeña startup estaba en todos los periódicos locales. Inversores comenzaron a llamar a mi puerta, y antes de darme cuenta, estaba negociando con fondos de capital riesgo. A los 30 años, mi empresa ya no era solo una aplicación para pequeños negocios. Nos habíamos diversificado, ofreciendo soluciones tecnológicas para empresas de todos los tamaños. Abrimos oficinas en Barcelona, Sevilla y Valencia. Luego vinieron Lisboa, París y Londres. El dinero empezó a llegar en cantidades que jamás había imaginado. Recuerdo la primera vez que vi mi cuenta bancaria con 7 ceros. Estaba en mi nuevo ático en la Torre de Madrid, con vistas al Palacio Real. Me sentí abrumado, incrédulo. Pensé en aquel chico de Lavapiés que soñaba con dar una vida mejor a su madre, y me pregunté si estaría orgulloso de en quien me había convertido. Porque el éxito, descubrí,
tiene un precio. Absorto en mi carrera, había perdido el contacto con mi madre. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, las visitas casi inexistentes. Me decía a mí mismo que era por su bien, que pronto le mostraría cuánto había logrado por ella. Pero la verdad es que me había dejado llevar por la vorágine del éxito. Los titulares me llamaban el nuevo genio tecnológico de España, el niño prodigio de lavapiés que conquistó Silicon Valley. Daba conferencias en las mejores universidades del mundo, cenaba con políticos y celebridades. Mi cara aparecía en las revistas de negocios y en los programas de televisión. Pero en el fondo, seguía siendo aquel hijo que solo quería hacer feliz a su madre. Cada vez que veía mi reflejo en los espejos de los hoteles de lujo o en las ventanas de mi jet privado, me preguntaba si ella me reconocería. Si estaría orgullosa de mí o si, por el contrario, lamentaría el precio que había pagado por nuestro sueño compartido. Una noche, después de cerrar un trato multimillonario en Nueva York, me encontré solo en la suite presidencial de un hotel con vistas a Central Park. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero me sentía más vacío que nunca. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi madre, algo que no había hecho en semanas. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cuando estaba a punto de colgar, escuché su voz. «Alejandro, ¿eres tú, hijo?» Su tono, una mezcla de sorpresa y alegría, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me di cuenta de cuánto la había extrañado, de cuánto la necesitaba aún. «Sí, mamá, soy yo», respondí, luchando contra el nudo en mi garganta. «¿Cómo estás?» Hablamos durante horas. Me contó sobre sus días, sobre cómo el barrio había cambiado, sobre los vecinos que preguntaban por mí. No mencionó ni una sola vez mi éxito o mi dinero. Para ella, yo seguía siendo simplemente su Alejandro. Esa llamada fue un despertar. Me di cuenta de que había estado tan enfocado en cumplir mi promesa de darle una vida mejor, que había olvidado lo más importante, estar presente en su vida. Decidí que era hora de cambiar las cosas. Al día siguiente, cancelé todas mis reuniones y tomé el primer vuelo de vuelta a Madrid. Era hora de volver a casa, de reconectar con mis raíces, de ser el hijo que mi madre merecía. Mientras el avión despegaba, miré por la ventanilla hacia el horizonte de Manhattan. Pensé en el largo camino que había recorrido, desde aquel pequeño apartamento en Lavapiés hasta la cima del mundo empresarial. Había alcanzado el éxito con el que siempre había soñado, pero ahora entendía que eso era solo el comienzo. El verdadero desafío, la verdadera medida de mi éxito, estaría en lo que haría a continuación. En cómo usaría todo lo que había ganado para hacer una diferencia real en la vida de mi madre y de otros que, como nosotros, luchaban día a día por salir adelante. Con esa determinación en mente, cerré los ojos y me permití soñar con el reencuentro que me esperaba. No sabía entonces que ese viaje de vuelta a casa sería el inicio de la aventura más importante de mi vida, una que me enseñaría el verdadero significado del éxito, la familia y el amor. El sol de la mañana madrileña se colaba por las ventanas de mi ático en la Torre de Madrid cuando tomé la decisión. Había pasado la noche en vela, repasando mentalmente la conversación telefónica con mi madre y dándome cuenta de cuánto tiempo había perdido. Con una mezcla de ansiedad y determinación, decidí que era hora de darle una sorpresa a mi madre. No solo una visita, sino algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras me preparaba un café en la cocina de diseño, con vistas al bullicioso paseo de la Castellana, recordé la promesa que le había hecho años atrás. Ahora tenía los medios para cumplirla de una manera que ni siquiera había imaginado entonces. Había comprado una hermosa mansión en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de Madrid, pensando en ella. Era una casa espaciosa, con un jardín exuberante y todas las comodidades que el dinero podía comprar. Imaginé a mi madre cuidando de las rosas en ese jardín, descansando junto a la piscina, viviendo la vida de lujo que siempre había soñado darle. Con el corazón lleno de anticipación, me vestí con un traje sencillo, evitando la ostentación. Quería que este día fuera sobre ella, no sobre mi éxito. Bajé al garaje y, en lugar de tomar uno de mis coches deportivos, opté por un sedán discreto pero elegante. El plan era ir a buscarla, llevarla a la nueva casa y darle la sorpresa de su vida. El trayecto desde el centro de Madrid hasta Lavapiés, el barrio de mi infancia,
fue como un viaje en el tiempo. A medida que me alejaba de los rascacielos y las avenidas anchas, el paisaje urbano iba cambiando. Los edificios se volvían más bajos, más antiguos, con ese encanto castizo que solo los barrios tradicionales de Madrid poseen. Aparqué el coche en una callecita estrecha, cerca de la Plaza de Lavapiés. El contraste entre mi vehículo de lujo y las calles familiares pero desgastadas no pasó desapercibido. Algunos vecinos me miraron con curiosidad mientras caminaba por las aceras que también conocía. El olor a especias de las tiendas de comida india se mezclaba con el aroma del café recién hecho de los bares de toda la vida. Pasé frente a la panadería donde solía comprar churros los domingos, y por un momento me sentí tentado de entrar, como en los viejos tiempos. Pero la ansiedad por ver a mi madre me impulsó a seguir adelante. Finalmente, llegué a la calle donde había crecido. El edificio de mi infancia, un bloque de pisos de los años 60, se alzaba ante mí, prácticamente igual a como lo recordaba. La pintura de la fachada estaba un poco más desconchada, las persianas más desgastadas, pero seguía siendo el hogar que guardaba tantos recuerdos. Mientras me acercaba a la puerta, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Algo no se sentía bien. La sensación de familiaridad que esperaba encontrar se mezcló con una inquietud que no pude explicar. El portal, que solía estar lleno de vida con los vecinos entrando y saliendo, parecía inusualmente silencioso. Subí las escaleras hasta el tercer piso, donde estaba nuestro antiguo apartamento. Con cada peldaño, los recuerdos afloraban, las carreras con los vecinos del quinto, los regaños de doña Carmen del segundo por hacer ruido, el olor a cocido madrileño los domingos. Todo parecía igual, y a la vez, terriblemente diferente. Llegué al rellano y me detuve frente a la puerta familiar. El felpudo desgastado con la palabra bienvenido seguía en su lugar, aunque más descolorido de lo que recordaba. Con el corazón latiendo fuertemente, levanté la mano para llamar al timbre, pero me detuve en seco. Un silencio inquietante envolvía el lugar. Normalmente, a esta hora, se escucharía el ruido de la televisión o el trajín en la cocina. Pero no había nada. Con un nudo en la garganta, toqué la puerta. 1, 2, 3 veces. Nadie respondió. La preocupación comenzó a crecer en mi pecho. ¿Dónde estaba mi madre? ¿Le habría pasado algo? Miles de escenarios, cada uno peor que el anterior, cruzaron por mi mente. Decidí rodear el edificio hacia el patio trasero. Quizás mi madre estaba en el pequeño huerto que cultivaba con tanto cariño. Bajé las escaleras de 2 en 2, salí del edificio y me dirigí hacia la parte posterior. El patio comunitario estaba prácticamente igual que en mis recuerdos, ropa tendida entre los edificios, macetas con geranios en los balcones, el viejo columpio oxidado en una esquina. Fue entonces cuando la vi, y el mundo pareció detenerse a mi alrededor. Mi madre, una vez orgullosa y fuerte, estaba de rodillas junto a una vieja lavadora en el patio. Sus manos, agrietadas y rojas, fregaban ropa en un balde de agua jabonosa. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, mezclándose con el sudor de su frente. El corazón se me hizo pedazos al ver la escena. Me quedé paralizado, incapaz de comprender cómo había permitido que esto sucediera. ¿Cómo pude estar tan ciego? Mi madre, la mujer que había sacrificado todo por mí, estaba ahí, trabajando como una esclava mientras yo vivía rodeado de lujos. La culpa me golpeó como una avalancha. Lentamente, como si temiera romper la fragilidad del momento, me acerqué a ella. «Mamá», susurré, con la voz quebrada por la emoción. Ella levantó la vista, sorprendida por mi presencia. Sus ojos, aunque cansados, se iluminaron con un amor incondicional que no merecía. Por un momento, vi en su rostro a la mujer fuerte y llena de vida que recordaba de mi infancia. Pero esa imagen se desvaneció rápidamente, reemplazada por la realidad de una mujer envejecida prematuramente por el trabajo duro y las preocupaciones. «Hijo mío», susurró, intentando ocultar su vergüenza y dolor. Pero yo lo vi todo, las arrugas profundas que surcaban su rostro, las manos maltratadas por años de trabajo duro, la ropa gastada que llevaba. Cada detalle era un puñal en mi conciencia. Me arrodillé junto a ella, sin importarme que mi traje caro se manchara con el agua jabonosa. La abracé con fuerza,
como si con ese gesto pudiera borrar años de ausencia y negligencia. Sentí su cuerpo frágil entre mis brazos, y me di cuenta de cuánto había cambiado, cuánto había envejecido mientras yo perseguía mis sueños de riqueza. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué? No pude terminar la frase. Las preguntas se agolpaban en mi mente, pero ninguna parecía adecuada. ¿Cómo podía preguntar por qué estaba lavando ropa a mano cuando yo tenía más dinero del que podría gastar en varias vidas? Ella, siempre fuerte, intentó sonreír. Ay, Alejandro, no te preocupes. Es solo que la lavadora se estropeó y, bueno, la ropa no se lava sola, ¿verdad? Su intento de restarle importancia a la situación solo hizo que me sintiera peor. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Cuántas veces había tenido que arreglársela sola mientras yo estaba ocupado cerrando tratos millonarios y disfrutando de lujos? Pero mamá, ¿por qué no me llamaste? Podría haberte comprado una lavadora nueva. Oh, me interrumpí, dándome cuenta de lo absurdo que sonaba. No era solo una lavadora. Era todo. Había fallado en lo más básico, estar ahí para ella. Mi madre me miró con esos ojos que siempre parecían ver a través de mí. Hijo, no quería molestarte. Sé lo ocupado que estás con tu trabajo, con tu nueva vida. No quería ser una carga. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. ¿Cómo podía pensar que era una carga? Ella, que había sacrificado todo por mí, que había trabajado día y noche para que yo pudiera estudiar y perseguir mis sueños. Mamá, tú nunca serías una carga. Nunca, le dije, tomando sus manos entre las mías. Sentí la aspereza de su piel, los callos formados por años de trabajo duro. Manos que me habían sostenido cuando era pequeño, que habían secado mis lágrimas y aplaudido mis logros. Y yo las había ignorado, las había dado por sentado. En ese momento, tomé una decisión. No solo iba a llevarla a la nueva casa en La Moraleja. Iba a cambiar mi vida, a reorganizar mis prioridades. El dinero y el éxito no significaban nada si no podía cuidar de la persona que más me importaba en el mundo. Vamos, mamá, le dije, ayudándola a ponerse de pie. Tenemos mucho de qué hablar. Mientras la guiaba hacia el interior del edificio, noté que cojeaba ligeramente. Otra señal de todo lo que me había perdido, de todo el dolor que no había visto. Me prometí a mí mismo que eso cambiaría a partir de ese mismo momento. Subimos las escaleras lentamente, su brazo apoyado en el mío. Cada escalón parecía una metáfora de los obstáculos que había enfrentado sola mientras yo estaba ausente. Al llegar al apartamento, la realidad de su situación me golpeó aún más fuerte. El pequeño salón, que en mis recuerdos siempre había sido acogedor y lleno de vida, ahora parecía descolorido y triste. Los muebles, los mismos de hacía años, mostraban signos evidentes de desgaste. En una esquina, vi una pila de facturas sin pagar. El televisor, un modelo antiguo que probablemente ya ni se fabricaba, emitía un zumbido constante. Siéntate, mamá, le dije, guiándola hacia el viejo sofá. Me senté a su lado, sin saber por dónde empezar. Había tanto que decir, tanto que explicar, tanto por lo que disculparme. Hijo, no pongas esa cara, me dijo ella, con una sonrisa cansada pero llena de amor. Estoy bien, de verdad. Solo un poco cansada. Pero yo sabía que no estaba bien. Nada de esto estaba bien. Había estado tan enfocado en ganar dinero, en alcanzar el éxito, que había olvidado lo más importante, cuidar de la persona que lo había sacrificado todo por mí. Mamá, lo siento tanto, comencé, sintiendo que las palabras no eran suficientes. He estado tan absorto en mi trabajo, en mi vida, que no me di cuenta. No vi lo que estaba pasando aquí. Ella intentó interrumpirme, probablemente para quitarle importancia al asunto como siempre hacía, pero esta vez no se lo permití. No, por favor, déjame hablar, le pedí. He cometido un error enorme. Pensé que ganando dinero, teniendo éxito, te estaba dando la vida que merecías. Pero me equivoqué. Te dejé sola cuando más me necesitabas. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, años de emociones reprimidas saliendo a la superficie. Pero eso se acabó, mamá. A partir de hoy, todo va a cambiar. Te lo prometo.
Le conté sobre la casa en La Moraleja, sobre mis planes para que tuviera una vida más cómoda. Pero mientras hablaba, me di cuenta de que eso no era suficiente. No se trataba solo de darle cosas materiales. Se trataba de estar presente, de ser el hijo que ella merecía. Voy a reducir mis horas de trabajo, le dije, la decisión formándose en mi mente mientras hablaba. Delegaré más responsabilidades en la empresa. Quiero pasar más tiempo contigo, recuperar los años perdidos. Mi madre me escuchaba en silencio, sus ojos llenos de una mezcla de emociones que no pude descifrar completamente. Cuando terminé de hablar, ella tomó mis manos entre las suyas. Alejandro, mi niño, dijo suavemente. No necesito una casa grande ni cosas lujosas. Lo único que siempre he querido es verte feliz y realizado. Y lo has logrado. Eso es más que suficiente para mí. Sus palabras, llenas de amor incondicional, me hicieron darme cuenta de cuánto había malinterpretado lo que realmente importaba. No era el dinero ni el éxito lo que ella quería. Era simplemente mi presencia, mi tiempo, mi amor. Lo sé, mamá, respondí, apretando suavemente sus manos. Pero déjame hacer esto por ti. No solo la casa y las comodidades. Déjame estar ahí para ti, como tú siempre has estado para mí. Ella asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Está bien, hijo. Pero con una condición. Lo que sea, respondí sin dudar. Que no abandones tus sueños por mí. Has trabajado muy duro para llegar donde estás. No quiero que renuncies a eso. Su preocupación por mi bienestar, incluso en ese momento, me conmovió profundamente. Le prometí que encontraría un equilibrio, una forma de cuidar de ella sin descuidar la empresa que había construido. Pasamos el resto del día hablando, poniéndonos al día sobre todo lo que nos habíamos perdido en nuestras vidas. Me contó sobre sus luchas diarias, sobre cómo había intentado mantener el apartamento y hacer frente a las facturas con su pequeña pensión. Cada palabra era un recordatorio de mi negligencia, pero también una oportunidad para hacer las cosas bien a partir de ahora. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid de tonos naranjas y rosas, tomé una decisión. Mamá, le dije, ¿qué te parece si empezamos a empacar? Podemos mudarnos a la nueva casa mañana mismo. El sol de la tarde caía sobre el barrio de Lavapiés, tiñendo las fachadas de los edificios con un tono dorado que contrastaba con la realidad que estaba a punto de descubrir. Después de estacionar mi lujoso coche en una calle estrecha, caminé con paso decidido hacia la casa donde había crecido. Cada paso sobre el pavimento irregular despertaba recuerdos de mi infancia, los juegos en la plaza, los olores que emanaban de las tiendas de especias. El sonido de las conversaciones en múltiples idiomas que caracterizaban a este barrio multicultural. Al doblar la esquina, la vi. La modesta casa de 3 plantas donde mi madre y mi padrastro vivían desde hace años. La pintura desconchada y las persianas desvencijadas me dieron la primera señal de que algo no andaba bien. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a este punto? La culpa comenzó a anidar en mi pecho, pero la aparté, concentrándome en la sorpresa que creía traer. Con el corazón latiendo fuerte, toqué el timbre. 1, 2, 3 veces. El silencio que siguió fue inquietante. Conociendo a mi madre, debería haber acudido al instante, siempre atenta y dispuesta a recibir visitas. Preocupado, rodeé la casa hacia el patio trasero, un espacio pequeño pero que mi madre siempre había mantenido lleno de vida con sus plantas y flores. Lo que vi allí me dejó paralizado. Mi madre, María Elena, estaba de rodillas junto a una vieja lavadora que reconocí de mi infancia. Sus manos, una vez suaves y cariñosas, ahora estaban rojas y agrietadas, sumergidas en un balde de agua jabonosa. Fregaba con fuerza una camisa, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, mezclándose con el sudor de su frente. El tiempo pareció detenerse. Mi mente luchaba por procesar la escena ante mí. Esta mujer, encorvada y agotada, no podía ser mi madre. No la mujer fuerte y orgullosa que recordaba, la que siempre tenía una sonrisa y palabras de aliento para todos. Pero lo era, y esa realidad me golpeó con la fuerza de 1000 reproches silenciosos. Mamá, susurré, incapaz de alzar más la voz. Ella levantó la vista,
sorprendida por mi presencia. Sus ojos, aunque cansados, se iluminaron con un amor incondicional que sentí que no merecía. Por un momento, vi un destello de vergüenza en su mirada, como si quisiera ocultar su situación, protegerme de la verdad como lo había hecho toda su vida. Alejandro, mi niño, dijo con voz temblorosa, intentando incorporarse. Sus piernas, entumecidas por la posición, cedieron por un momento. En un instante, estuve a su lado, sosteniéndola. El contacto con su cuerpo frágil me devolvió a la realidad. Sentí cada uno de sus huesos bajo mis manos, noté lo liviana que se había vuelto. ¿Cuándo había ocurrido esto? ¿Cómo no me había dado cuenta? Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás así?, pregunté, ayudándola a sentarse en una silla desvencijada que había cerca. Ella intentó sonreír, esa sonrisa que siempre había usado para decirme que todo estaba bien, incluso cuando no lo estaba. No es nada, hijo. Solo hago un poco de lavado. Ya sabes que me gusta tener todo limpio. Pero yo lo vi todo, las arrugas profundas que surcaban su rostro, las manos maltratadas por años de trabajo duro, la ropa gastada que llevaba. Cada detalle era un puñal en mi conciencia. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Yo, que me jactaba de mi éxito, que presumía de haber conquistado el mundo de los negocios, había fallado en lo más fundamental, cuidar de la persona que lo había sacrificado todo por mí. Mamá, no me mientas. Por favor, dime la verdad. ¿Qué ha pasado?, insistí, arrodillándome frente a ella para mirarla a los ojos. Ella suspiró, como si el peso de años de silencio finalmente la venciera. Tu padrastro, Antonio, está enfermo, Alejandro. Hace meses que no puede trabajar. Las facturas se acumulan, y bueno, hago lo que puedo para mantenernos a flote. Sus palabras me golpearon como un mazo. Antonio, el hombre que había entrado en nuestras vidas cuando yo tenía 12 años, nunca había sido mi padre biológico, pero siempre nos había tratado con amor y respeto. Recordé las tardes en que me ayudaba con los deberes, cómo me enseñó a afeitarme, cómo celebró conmigo cuando entré en la universidad. Y ahora estaba enfermo, y yo ni siquiera lo sabía. ¿Por qué no me lo dijiste, mamá? Podría haber ayudado. Tengo dinero, puedo. Ella me interrumpió con una suave caricia en la mejilla. Ay, mi niño. No queríamos molestarte. Estás tan ocupado con tu empresa, viajando por el mundo. Nos sentimos tan orgullosos de ti. No queríamos ser una carga. Sus palabras me atravesaron el corazón. ¿Una carga? Ellos, que me habían dado todo, que habían sacrificado sus propios sueños para que yo pudiera perseguir los míos, ¿cómo podían pensar que serían una carga? Me levanté de golpe, la rabia y la culpa bullendo en mi interior. Voy a hablar con Antonio, dije, dirigiéndome hacia la casa. Alejandro, espera, mi madre intentó detenerme, pero ya estaba en marcha. Entré en la casa como una tormenta. El interior era tal como lo recordaba, pero más desgastado, más triste. Las fotos en las paredes, algunas de mi graduación, otras de mis primeros éxitos empresariales, parecían ahora burlarse de mí. ¿De qué servía todo ese éxito si no podía ayudar a mi propia familia? Encontré a Antonio en el pequeño salón, sentado frente al televisor. Se veía demacrado, pálido, una sombra del hombre robusto y alegre que recordaba. Cuando me vio, sus ojos se abrieron con sorpresa y algo de temor. Alejandro, hijo, qué sorpresa, dijo, intentando incorporarse. Noté el esfuerzo que le costaba moverse. ¿Por qué no me lo dijiste?, espeté, sin poder contener mi frustración. ¿Por qué no me pidieron ayuda? Antonio bajó la mirada, avergonzado. No queríamos ser una molestia. Tú tienes tu vida, tus responsabilidades. Son mi familia, grité, sorprendiéndome a mí mismo por la intensidad de mi reacción. Se supone que debo cuidar de ustedes. ¿Cómo puedo hacerlo si me ocultan cosas así? Mi madre entró en ese momento, colocándose entre Antonio y yo. Alejandro, por favor, cálmate. No es culpa de nadie. Respiré hondo, intentando controlar mis emociones. Miré alrededor, notando por primera vez los detalles, las facturas sin pagar sobre la mesa,
los frascos de medicamentos en la repisa, la ropa remendada de Antonio. La realidad de su situación me golpeó con toda su crudeza. Lo siento, dije finalmente, dejándome caer en el sofá. Lo siento tanto. Debería haber estado más pendiente, debería haber preguntado, debería. Antonio se acercó con dificultad y puso una mano en mi hombro. No tienes nada que lamentar, hijo. Hemos estado muy orgullosos de ti. Ver tus logros, saber que estás triunfando, eso nos ha dado fuerza. Sus palabras, lejos de consolarme, me hicieron sentir aún peor. Mientras yo acumulaba riquezas y reconocimientos, ellos sufrían en silencio, contentándose con las migajas de mi éxito que llegaban en forma de noticias o fotos en los periódicos. Cuéntenme todo, dije finalmente. Quiero saber exactamente qué ha pasado y cómo puedo ayudar. Durante las siguientes horas, escuché su historia. Antonio había sido diagnosticado con una enfermedad crónica degenerativa hacía casi un año. Sin seguro médico adecuado, los costos de los tratamientos habían consumido rápidamente sus ahorros. Mi madre había tenido que dejar su trabajo en la cafetería para cuidarlo, y ahora sobrevivían con trabajos ocasionales que ella podía hacer desde casa, costura, lavado de ropa, lo que fuera para ganar algo de dinero. Cada palabra era un puñal en mi conciencia. Yo, que me jactaba de mi visión para los negocios, había sido completamente ciego a la situación de mi propia familia. El éxito que creía haber alcanzado por ellos se había convertido en una barrera que nos separaba. ¿Por qué no vendieron la casa?, pregunté en un momento, notando cuán deteriorada estaba. Mi madre sonrió tristemente. Es nuestro hogar, Alejandro. Aquí te criamos, aquí están nuestros recuerdos. Además, ¿quién querría comprar esta vieja casa? Miré alrededor, viendo el lugar con nuevos ojos. Cada grieta en la pared, cada mueble desgastado, contaba una historia. La historia de una familia que luchaba unida contra la adversidad. Una familia de la que yo me había alejado en mi búsqueda de éxito y reconocimiento. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo la habitación de un tono anaranjado, tomé una decisión. No podía cambiar el pasado, no podía borrar los meses de negligencia, pero podía hacer algo por el futuro. Voy a arreglar esto, dije, poniéndome de pie. Voy a asegurarme de que tengan la mejor atención médica, de que no les falte nada. Mi madre intentó protestar, pero la detuve con un abrazo. La sentí tan pequeña y frágil entre mis brazos que tuve que contener las lágrimas. Por favor, déjenme hacer esto. No como el empresario exitoso, sino como su hijo. Como el niño que creció en esta casa, que aprendió de ustedes el valor del trabajo duro y la importancia de la familia. Antonio asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias, hijo. Pero no queremos ser una carga. No son una carga, interrumpí. Son mi familia. Y ya es hora de que actúe como tal. Esa noche, mientras mis padres dormían, me quedé despierto en mi antigua habitación, ahora convertida en un pequeño almacén. Rodeado de cajas y recuerdos, comencé a hacer llamadas. A mi asistente, a mis abogados, a los mejores médicos que conocía. No descansaría hasta asegurarme de que Antonio recibiera el mejor tratamiento posible y que mi madre pudiera dejar de preocuparse por el dinero. Pero más allá de las soluciones prácticas, sabía que tenía un largo camino por recorrer para reconstruir los lazos que había dejado debilitarse. El dinero podía resolver muchos problemas, pero no podía comprar el tiempo perdido, las conversaciones no tenidas, los abrazos no dados. Mientras el amanecer se asomaba por la ventana, me hice una promesa. No solo arreglaría la situación financiera de mis padres, sino que me esforzaría por ser el hijo que siempre debí ser. El éxito, comprendí, no se mide en cuentas bancarias o titulares de prensa, sino en la capacidad de estar ahí para quienes más nos importan. Con esa resolución en mente, me preparé para enfrentar un nuevo día. Un día que marcaría el inicio de una nueva etapa en mi vida, una en la que el éxito y la familia no serían conceptos opuestos, sino partes fundamentales de una vida plena y significativa. Salí de la habitación y me dirigí a la cocina. Para mi sorpresa, mi madre ya estaba allí, preparando café como lo había hecho tantas mañanas durante mi infancia y adolescencia. Buenos días, hijo, me saludó con una sonrisa cansada pero cálida. ¿Quieres desayunar?
Sí, mamá, respondí, sentándome en la pequeña mesa de la cocina. Pero deja que te ayude. Mientras preparábamos juntos el desayuno, como no lo habíamos hecho en años, sentí que algo comenzaba a sanar dentro de mí. La dolorosa revelación del día anterior había sido un golpe duro, pero también un despertar necesario. Ahora tenía la oportunidad de rectificar, de ser el hijo que mi madre y Antonio merecían. El aroma del café recién hecho llenó la cocina, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. Un comienzo en el que el éxito no se mediría en euros o en reconocimientos, sino en momentos compartidos y en la capacidad de cuidar de quienes más lo necesitaban. Mientras veía a mi madre moverse por la cocina, notando cada arruga, cada gesto de cansancio, me juré a mí mismo que haría todo lo posible para devolverle la sonrisa despreocupada que recordaba de mi infancia. No sería fácil, y sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estaba decidido a enfrentarlos. La dolorosa revelación había sido solo el comienzo. Ahora comenzaba el verdadero trabajo, reconstruir los lazos familiares, sanar heridas del pasado y crear un futuro en el que el éxito y el amor familiar no fueran mutuamente excluyentes. Con cada sorbo de café, con cada bocado de pan tostado compartido en silencio con mi madre, sentía que estaba dando los primeros pasos en ese camino. Un camino que, estaba seguro, me llevaría a redescubrir el verdadero significado del éxito y la felicidad. El desayuno con mi madre había sido un momento de calma antes de la tormenta que se avecinaba. Mientras lavábamos los platos juntos, un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Había tantas cosas por decir, tantas preguntas por hacer, pero las palabras parecían atascarse en mi garganta. Fue el sonido de una tos ronca proveniente del dormitorio lo que finalmente rompió ese silencio. Antonio está despierto, dijo mi madre, secándose las manos en su delantal gastado. Debería llevarle su medicina. Yo lo haré, me ofrecí, ansioso por hacer algo útil. Tú descansa un poco, mamá. Ella me miró con una mezcla de gratitud y preocupación. Gracias, hijo. Pero, sé amable con él, ¿sí? Ha sido difícil para todos. Asentí, sintiendo una punzada de culpa por mi arrebato del día anterior. Tomé la bandeja con las medicinas y un vaso de agua, y me dirigí al dormitorio principal. Al entrar, la escena me golpeó con fuerza. Antonio, el hombre que una vez había sido un pilar de fuerza en nuestra familia, yacía en la cama, pálido y demacrado. Sus ojos, sin embargo, conservaban ese brillo de determinación que siempre había admirado en él. Buenos días, Alejandro, me saludó con voz débil pero firme. No esperaba verte tan temprano. Me acerqué a la cama, dejando la bandeja en la mesita de noche. Buenos días, Antonio. Te traigo tus medicinas. Mientras lo ayudaba a incorporarse y a tomar sus pastillas, 1000 preguntas bullían en mi mente. ¿Cómo habíamos llegado a esta situación? ¿Por qué no me habían dicho nada? La rabia y la frustración que había logrado contener durante el desayuno comenzaron a resurgir. Antonio, comencé, intentando mantener la calma, necesitamos hablar. Necesito entender qué ha pasado aquí. Él me miró largamente antes de responder. Siéntate, hijo. Tienes razón, es hora de que sepas toda la verdad. Me senté en el borde de la cama, preparándome para lo que estaba por venir. Antonio tomó un sorbo de agua y comenzó su relato. Todo empezó hace poco más de un año. Comencé a sentirme cansado, a tener dolores que no podía explicar. Al principio, pensé que era solo la edad, ya sabes. Pero tu madre insistió en que fuera al médico. Hizo una pausa, como si revivir esos momentos le costara un gran esfuerzo. El diagnóstico fue como un golpe en el estómago. Enfermedad degenerativa, me dijeron. Progresiva e incurable. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me llamaron inmediatamente? Antonio sonrió tristemente. Ah, Alejandro. Estabas en la cima del mundo. Tus negocios iban viento en popa, aparecías en las noticias. ¿Cómo íbamos a molestarte con nuestros problemas? La culpa me golpeó como una ola. Recordé todas las llamadas perdidas, los mensajes no respondidos, las visitas postergadas. Pero soy tu hijo, Antonio.
Se supone que debo estar ahí para ustedes. Lo sé, hijo. Pero también sabemos lo duro que has trabajado para llegar donde estás. No queríamos ser un lastre para ti. Sus palabras, lejos de consolarme, avivaron mi frustración. ¿Un lastre? ¿Cómo pueden pensar eso? Son mi familia, por el amor de Dios. ¿De qué sirve todo mi éxito si no puedo ayudar a los que más quiero? Me levanté de la cama, incapaz de contener mi agitación. Comencé a caminar de un lado a otro de la habitación, pasándome las manos por el pelo en un gesto de desesperación. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo llegaron a esto? Hice un gesto abarcando la habitación, refiriéndome a la evidente situación de precariedad en la que vivían. Antonio suspiró. El tratamiento es caro, Alejandro. Muy caro. Al principio, usamos nuestros ahorros. Luego, cuando ya no fue suficiente, tu madre volvió a trabajar. Pero con el tiempo, mi condición empeoró. Necesitaba cuidados constantes. Y mamá dejó su trabajo para cuidarte, concluí, sintiendo como las piezas del rompecabezas encajaban dolorosamente. Así es. Ella ha sido mi ángel guardián. No sé qué habría hecho sin ella. La emoción en su voz era palpable, y sentí que mis ojos se humedecían. Pero junto con la emoción, la rabia seguía creciendo en mi interior. Rabia hacia mí mismo por no haber estado ahí, rabia hacia ellos por no haberme dicho nada, rabia hacia un sistema que permitía que personas como mis padres tuvieran que elegir entre la salud y la ruina financiera. ¿Y por qué no vendieron la casa? ¿Por qué no buscaron ayuda en otros lugares?, pregunté, sabiendo que mi tono sonaba acusatorio pero incapaz de controlarlo. Esta casa es todo lo que tenemos, Alejandro. Aquí te criamos, aquí están nuestros recuerdos. Y en cuanto a buscar ayuda, bueno, ya sabes cómo somos los viejos. Orgullosos hasta el final. No pude contenerme más. La frustración, la culpa y la impotencia explotaron en un arrebato de ira. Maldita sea, Antonio. Ese orgullo podría haberte matado. ¿No pensaste en mamá? ¿No pensaste en mí? En ese momento, mi madre entró en la habitación, alarmada por los gritos. Alejandro, ¿qué está pasando aquí? Me volví hacia ella, incapaz de contener el torrente de emociones. ¿Cómo pudiste permitir esto, mamá? ¿Cómo pudiste cargar con todo esto tú sola? Soy tu hijo. Se supone que debo cuidar de ustedes. Mi madre se acercó a mí, su rostro una mezcla de dolor y comprensión. Hijo mío, no es tan simple. No queríamos ser una carga para ti. Queríamos que vivieras tu vida, que alcanzaras tus sueños. ¿Mis sueños? ¿De qué sirven mis sueños si ustedes están sufriendo? Todo lo que he logrado, todo por lo que he trabajado, ¿de qué sirve si no puedo ayudar a mi propia familia? Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora, años de emociones reprimidas saliendo a la superficie. Mi madre me abrazó, y por un momento, me sentí como un niño de nuevo, buscando consuelo en sus brazos. Lo siento tanto, susurré entre sollozos. Lo siento tanto por no haber estado aquí, por no haberme dado cuenta. SHH, mi niño, me consoló mi madre, acariciando mi espalda como lo hacía cuando era pequeño. No es tu culpa. Hicimos lo que creímos mejor. Nos quedamos así por un largo rato, el silencio de la habitación roto solo por mis sollozos ahogados y la respiración trabajosa de Antonio. Cuando finalmente me calmé, me separé de mi madre y miré a Antonio. Perdóname por gritar, dije, sintiéndome avergonzado por mi arrebato. Es solo que, me duele tanto ver que han pasado por todo esto solos. Antonio extendió su mano hacia mí, y la tomé, sintiendo lo frágil que se había vuelto. No hay nada que perdonar, hijo. Tu reacción es comprensible. Quizás cometimos un error al no decirte nada. Me senté de nuevo en el borde de la cama, sosteniendo la mano de Antonio y con mi madre a mi lado. Era hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Necesito saberlo todo, dije con voz firme. Cada detalle, cada problema, cada cuenta pendiente. No más secretos, no más silencios. Si vamos a superar esto, tenemos que hacerlo juntos.
Mi madre y Antonio intercambiaron una mirada, y luego asintieron. Durante las siguientes horas, me contaron todo. La progresión de la enfermedad de Antonio, los tratamientos probados y descartados, las noches en vela, los trabajos ocasionales que mi madre había tomado para mantener la casa a flote. Me hablaron de las facturas médicas que se acumulaban, de los préstamos que habían tenido que pedir, de los vecinos que les habían ayudado con comida y medicinas. Cada palabra era como un puñal en mi corazón. Imaginé a mi madre, agotada después de un largo día de trabajo, aún encontrando fuerzas para cuidar de Antonio. Pensé en Antonio, luchando contra su propia enfermedad y contra el sentimiento de ser una carga. Y me vi a mí mismo, ajeno a todo esto, celebrando éxitos y cerrando tratos mientras mi familia se desmoronaba en silencio. ¿Por qué no vendieron algunas de mis cosas?, pregunté en un momento. Mis trofeos, mis libros, cualquier cosa habría ayudado. Mi madre negó con la cabeza. Esos son tus logros, hijo. No podíamos tocarlos. Además, mirarnos nos daba fuerzas. Nos recordaba por qué estábamos luchando. Esas palabras me golpearon con fuerza. Mientras yo construía mi imperio, ellos se aferraban a los restos de mi presencia en sus vidas. La vergüenza que sentí fue abrumadora. Se acabó, dije finalmente, poniéndome de pie. Se acabaron los secretos, se acabó el sufrimiento en silencio. Voy a arreglar esto. Alejandro, comenzó Antonio, pero lo interrumpí. No, escúchenme. Sé que no puedo cambiar el pasado. No puedo borrar este último año de dolor y dificultades. Pero puedo hacer algo por el futuro. Voy a asegurarme de que recibas el mejor tratamiento posible, Antonio. Voy a pagar todas las deudas, voy a reparar la casa. Y tú, mamá, ya no tendrás que trabajar más. Me aseguraré de que tengan todo lo que necesiten. Vi la protesta formándose en sus rostros, el orgullo luchando contra la necesidad. Pero esta vez, no iba a permitir que ese orgullo se interpusiera. Por favor, supliqué. Déjenme hacer esto. No como el empresario exitoso, sino como su hijo. Como el niño que criaron, que les debe todo lo que es hoy. Déjenme cuidar de ustedes como ustedes cuidaron de mí. Hubo un momento de silencio, cargado de emociones contenidas. Luego, lentamente, mi madre asintió. Está bien, hijo. Aceptamos tu ayuda. Pero con una condición. Lo que sea, respondí, dispuesto a todo. Que no sea solo dinero. Que estés presente. Que formes parte de nuestras vidas de nuevo. Sentí que mi corazón se expandía en mi pecho. Eso ni siquiera tienes que pedirlo, mamá. Es una promesa. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Contraté a los mejores médicos para reevaluar el caso de Antonio, inicié los trámites para pagar todas las deudas pendientes, y comencé a planificar las reparaciones necesarias en la casa. Pero más importante que todo eso, pasé tiempo con ellos. Escuché sus historias, reí con sus recuerdos, lloré con sus miedos. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a preparar la cena, ella me miró con una sonrisa triste. ¿Sabes? A pesar de todo, nunca perdimos la esperanza. Siempre supimos que si las cosas se ponían realmente mal, tú estarías ahí para nosotros. Sus palabras me conmovieron profundamente. A pesar de mi ausencia, a pesar de mi negligencia, nunca habían perdido la fe en mí. Me juré a mí mismo que nunca más les fallaría. La verdad, por dolorosa que fuera, nos había liberado. Había derribado los muros de silencio y orgullo que nos separaban, permitiéndonos reconectar como familia. Comprendí que el verdadero éxito no se medía en números en una cuenta bancaria o en titulares de periódicos, sino en la capacidad de estar ahí para los que te aman, en los buenos y en los malos momentos. Mientras cenábamos esa noche, los tres juntos en la pequeña cocina, sentí que algo había cambiado fundamentalmente en mí. Ya no era solo el empresario exitoso, el niño prodigio de los negocios. Era un hijo, un miembro de una familia que había encontrado su camino de vuelta a casa. La confrontación había sido dura, la verdad dolorosa de enfrentar. Pero de ese dolor, de esa honestidad cruda, estaba naciendo algo nuevo y hermoso. Una segunda oportunidad para ser la familia que siempre debimos ser.
Esa noche, antes de irme a dormir, me detuve en la puerta de la habitación de mis padres. Los vi dormidos, Antonio rodeando protectoramente a mi madre con su brazo, a pesar de su debilidad. En ese momento, me hice una promesa silenciosa. No importaba lo que trajera el futuro, estaríamos juntos para enfrentarlo. La verdad nos había liberado, y ahora era nuestro deber vivir esa libertad al máximo. Con esa resolución en mente, me fui a dormir, sabiendo que el camino por delante sería difícil, pero sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que estaba exactamente donde debía estar. La confrontación había sido el primer paso. Ahora comenzaba el verdadero trabajo de reconstruir, sanar y crecer, juntos como familia. A la mañana siguiente, me desperté con una nueva determinación. La confrontación del día anterior había sido dolorosa, pero necesaria. Ahora era el momento de pasar a la acción, de comenzar a reparar no solo la situación financiera de mis padres, sino también los lazos familiares que se habían debilitado con el tiempo. El amanecer se filtraba por las cortinas desgastadas cuando tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Sentado en la pequeña cocina de la casa de mis padres, con una taza de café entre mis manos, miré a mi madre y a Antonio, que dormitaban en el sofá del salón. Habían pasado la noche en vela, preocupados por mi reacción ante la verdad que acababa de descubrir. En ese momento, supe que era hora de actuar. Mamá, Antonio, los llamé suavemente. Se despertaron sobresaltados, la preocupación visible en sus rostros cansados. Tenemos que hablar. Se sentaron frente a mí en la mesa de la cocina, expectantes y nerviosos. Tomé aire y comencé, he estado pensando toda la noche y he tomado una decisión. Vamos a mudarnos. Todos. A una casa nueva donde puedan recibir los cuidados que necesitan. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Mi madre fue la primera en romperlo, pero hijo, esta es nuestra casa. Aquí están todos nuestros recuerdos. Lo sé, mamá, interrumpí con suavidad. Y esos recuerdos vendrán con nosotros. Pero necesitan un lugar mejor, más cómodo, donde Antonio pueda recibir el tratamiento adecuado. Antonio, que había permanecido en silencio, habló con voz temblorosa. Alejandro, agradecemos tu oferta, pero no queremos ser una carga. Ya has hecho mucho por nosotros. No pude evitar que una sonrisa triste se dibujara en mi rostro. ¿Una carga? Ustedes son mi familia. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, se lo debo a ustedes. Ahora es mi turno de cuidarlos. Les expliqué sobre la nueva casa que había comprado meses atrás, pensando en sorprenderlos. Una villa espaciosa en las afueras de Madrid, con jardín y todas las comodidades que pudieran necesitar. Les hablé de los médicos que había contactado, especialistas que podrían tratar la enfermedad de Antonio con las últimas tecnologías disponibles. Pero eso debe costar una fortuna, protestó mi madre, siempre preocupada por los gastos. Mamá, dije tomando sus manos entre las mías, el dinero no es problema. Lo que importa es que estén bien, que estén cómodos y reciban la atención que merecen. Pasamos las siguientes horas discutiendo los detalles del traslado. Al principio, tanto mi madre como Antonio se mostraron reacios, preocupados por dejar atrás la vida que conocían. Pero poco a poco, a medida que les describía la nueva casa y les aseguraba que estarían cerca de sus amigos y su comunidad, comenzaron a ceder. ¿Y qué hay de tu trabajo, hijo?, preguntó mi madre. No puedes descuidar tu empresa por nosotros. Esa pregunta me hizo reflexionar sobre las prioridades que había establecido en mi vida durante los últimos años. Era cierto que mi empresa había sido el centro de mi existencia, pero ¿a qué costo? Mi trabajo es importante, mamá, respondí después de un momento de reflexión. Pero ustedes lo son más. Además, tengo un equipo excelente que puede manejar las cosas mientras yo me ocupo de lo que realmente importa, mi familia. En las semanas siguientes, me dediqué en cuerpo y alma a reorganizar nuestras vidas. Contraté a los mejores médicos para Antonio, estableciendo un plan de tratamiento integral que incluía no solo medicamentos de última generación, sino también terapias alternativas y rehabilitación. El día de la mudanza fue agridulce. Mientras los empleados de la empresa de mudanzas cargaban cajas y muebles en el camión, recorrí por última vez la casa donde había crecido. Cada habitación guardaba recuerdos,
la marca en la pared de la cocina donde mi madre medía mi altura cada año, el rincón del salón donde Antonio me enseñó a jugar al ajedrez. Mi vieja habitación donde soñé con cambiar el mundo. Es solo una casa, me dijo mi madre, sorprendiéndome con su mano en mi hombro. Los recuerdos vienen con nosotros. Asentí, conteniendo las lágrimas. Era hora de empezar un nuevo capítulo. La nueva casa era todo lo que había prometido y más. Espaciosa, luminosa, con un jardín que mi madre inmediatamente comenzó a planificar cómo arreglar. La habitación de Antonio estaba equipada con todo lo necesario para su comodidad y tratamiento. Pero lo más importante no eran las comodidades materiales, sino el tiempo que ahora podíamos pasar juntos. Reduje drásticamente mis horas de trabajo, delegando responsabilidades en mi equipo de confianza. Cada mañana desayunaba con mis padres, cada tarde acompañaba a Antonio a sus terapias, y cada noche cenábamos juntos, compartiendo historias y recuerdos. Fue durante una de esas cenas cuando Antonio, con lágrimas en los ojos, me dijo algo que nunca olvidaré: hijo, siempre fuiste un buen muchacho, pero ahora eres un gran hombre. Esas palabras, más que cualquier reconocimiento empresarial, me llenaron de una satisfacción que no había experimentado en años. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Poco a poco, vi cómo la salud de Antonio mejoraba. Los tratamientos estaban surtiendo efecto, y aunque el camino era largo, había esperanza en el horizonte. Mi madre, liberada de la carga de las tareas domésticas gracias a la ayuda que había contratado, floreció. Retomó viejas aficiones, se unió a un club de lectura en el barrio, e incluso comenzó a dar clases de cocina a los niños del vecindario. Yo, por mi parte, descubrí una nueva forma de éxito. Aunque seguía al frente de mi empresa, mis prioridades habían cambiado. Implementé políticas de conciliación familiar para mis empleados, entendiendo ahora más que nunca la importancia de equilibrar el trabajo y la vida personal. Una tarde, mientras paseábamos por el jardín, mi madre me preguntó: hijo, ¿no echas de menos tu antigua vida? Los viajes, las fiestas, el reconocimiento. Me detuve y miré a mi alrededor. El sol se ponía sobre las flores que habíamos plantado juntos. Antonio leía un libro en la terraza, y el aroma de la cena que se cocinaba lentamente llenaba el aire. No, mamá, respondí con sinceridad. No cambiaría esto por nada en el mundo. Y era cierto. Había descubierto que el verdadero éxito no se medía en cuentas bancarias o titulares de prensa. Estaba en los momentos compartidos, en la capacidad de cuidar a quienes amamos, en estar presentes cuando se nos necesita. Esta experiencia me cambió profundamente. Ya no era solo el empresario exitoso, el niño prodigio de los negocios. Ahora era un hijo, un cuidador, un hombre que entendía el valor real de la familia y el amor. Inspirado por nuestra experiencia, decidí usar mi influencia y recursos para ayudar a otros en situaciones similares. Establecí una fundación para apoyar a adultos mayores y sus cuidadores, proporcionando recursos, asesoramiento y apoyo emocional. La fundación creció rápidamente, tocando las vidas de cientos de familias en toda España. Organizamos talleres, grupos de apoyo y hasta construimos centros de día donde los adultos mayores podían socializar y recibir atención mientras sus cuidadores descansaban. Un día, mientras visitaba uno de estos centros, una mujer se me acercó con lágrimas en los ojos. Gracias, me dijo, tomando mis manos entre las suyas. Gracias por darnos esperanza. Por mostrarnos que no estamos solos. En ese momento, sentí que todo había valido la pena. El éxito empresarial, el dinero, todo palidecía en comparación con la sensación de haber marcado una diferencia real en la vida de las personas. Regresé a casa esa noche con el corazón lleno. Encontré a mi madre en la cocina, preparando la cena como lo hacía cuando era niño. Antonio estaba sentado en la sala, viendo las noticias. La escena era tan normal, tan cotidiana, y sin embargo, para mí, era el epítome de la felicidad. ¿Cómo te fue hoy, hijo?, preguntó mi madre mientras me sentaba a la mesa. Les conté sobre la mujer en el centro, sobre las vidas que estábamos cambiando. Vi el orgullo en sus ojos, y me di cuenta de que este era el legado que quería dejar. No solo edificios con mi nombre o fortunas en el banco, sino vidas mejoradas, familias unidas, comunidades fortalecidas.
A medida que pasaba el tiempo, nuestra nueva vida se asentó en una rutina cómoda pero llena de propósito. Cada mañana, me despertaba agradecido por la oportunidad de estar con mi familia, de cuidarlos y ser cuidado por ellos. La salud de Antonio mejoraba constantemente. Aunque su enfermedad era crónica, los tratamientos y el ambiente positivo habían hecho maravillas. Ahora podía caminar por el jardín sin ayuda, e incluso había retomado su vieja afición por la carpintería, creando hermosos muebles para la casa. Mi madre, por su parte, se había convertido en el corazón de nuestro pequeño vecindario. Sus clases de cocina eran famosas, y no pasaba un día sin que alguien llamara a la puerta buscando su consejo o simplemente una taza de café y una buena charla. Yo dividía mi tiempo entre la empresa, la fundación y mi familia. Había encontrado un equilibrio que antes creía imposible. La empresa seguía creciendo, pero ahora con un enfoque en la responsabilidad social y el bienestar de los empleados. La fundación se expandía, llegando a más familias necesitadas cada día. Una noche, mientras cenábamos en el jardín bajo las estrellas, Antonio levantó su copa en un brindis, por Alejandro, dijo, su voz llena de emoción. Por el hijo que nos devolvió la esperanza y nos enseñó que nunca es tarde para cambiar. Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos mientras chocábamos nuestras copas. Miré a mi alrededor, a la mesa llena de comida casera, a las flores que habíamos plantado juntos, a los rostros sonrientes de las personas que más amaba en el mundo. No, dije suavemente. Por nosotros. Por la familia. Por el amor que nos une y nos hace fuertes. En ese momento, rodeado por el amor de mi familia, entendí la lección más valiosa de todas. El dinero puede cambiar circunstancias, pero es el amor y la atención lo que verdaderamente transforma vidas. Cada día desde entonces ha sido un regalo, una oportunidad para agradecer la segunda oportunidad que tuve para ser el hijo que mi madre y Antonio siempre merecieron. He aprendido que el verdadero éxito no se mide en logros personales, sino en la capacidad de hacer del mundo un lugar mejor, comenzando por aquellos más cercanos a nosotros. La redención que encontré en el cuidado de mi familia se ha convertido en el motor de mi vida. Ya no busco el reconocimiento público o la admiración de extraños. En cambio, encuentro mi mayor satisfacción en las pequeñas victorias diarias, la sonrisa de mi madre cuando le traigo flores del jardín, la fuerza renovada en el apretón de manos de Antonio. El agradecimiento en los ojos de las familias que ayudamos a través de la fundación. He aprendido que el cambio verdadero comienza en casa, en el corazón. Que no hay éxito más grande que ver felices a quienes amamos, que no hay inversión más valiosa que el tiempo dedicado a nuestra familia. Este viaje de redención y cambio no ha sido fácil. Ha habido días difíciles, momentos de duda y cansancio. Pero cada obstáculo superado, cada sonrisa ganada, cada abrazo compartido, ha valido la pena. Ahora, mientras escribo estas líneas en el estudio de nuestra casa, puedo escuchar las risas de mi madre y Antonio en el jardín. Están plantando nuevas flores, planeando el futuro con una energía que creían perdida. Y yo, el hombre que una vez pensó que el éxito se medía en cifras y titulares, sé que he encontrado el verdadero significado de la vida. La redención no es un destino, es un viaje continuo. El cambio no es un evento único, sino una serie de decisiones diarias. Y el amor es la fuerza que hace que todo valga la pena. Miro por la ventana y veo el atardecer pintando el cielo de naranja y rosa. Pronto será hora de la cena, otro momento para estar juntos, para compartir, para agradecer. Y mientras me levanto para unirme a mi familia, siento una paz profunda en mi corazón. He encontrado mi camino de vuelta a casa. He redescubierto el valor de la familia, el poder del amor y la importancia de estar presente. Y en este nuevo capítulo de nuestras vidas, cada día es una oportunidad para crecer, para amar, para hacer una diferencia. La redención y el cambio no son el final de la historia. Son el comienzo de una nueva aventura, una en la que el éxito se mide en sonrisas, en abrazos, en vidas tocadas y corazones sanados. Y es una aventura que estoy agradecido de vivir cada día, con mi familia a mi lado, construyendo un legado de amor que durará mucho más que cualquier fortuna o fama. El tiempo tiene una manera curiosa de pasar. A veces lento, otras veces rápido, pero siempre dejando su huella en nuestras vidas.
Han pasado 6 meses desde que tomé la decisión de cambiar mi vida y la de mi familia, y cada día me sorprendo de cómo una simple decisión puede transformarlo todo. Esta mañana, como tantas otras, me encuentro sentado en el jardín de nuestra nueva casa. El sol de Madrid comienza a calentar suavemente, y el aroma de las flores que mi madre ha plantado con tanto cariño llena el aire. Observo a mi alrededor y no puedo evitar sonreír. La transformación es evidente, no solo en el entorno físico, sino en las vidas que lo habitan. Mi madre, María Elena, está regando sus preciadas flores. Su rostro, antes marcado por la preocupación y el cansancio, ahora resplandece con una vitalidad renovada. Cada movimiento suyo es una danza de alegría, un testimonio silencioso de cómo el amor y el cuidado pueden rejuvenecer el espíritu. A unos metros de distancia, en una cómoda silla de jardín, está Antonio, mi padrastro. Con sus gafas de lectura puestas, se sumerge en las páginas del periódico. Sus manos, antes temblorosas por la enfermedad, ahora sostienen el papel con firmeza. El tratamiento está funcionando, y aunque el camino es largo, cada día trae consigo pequeñas victorias que celebramos como si fueran grandes triunfos. Observándolos, mi mente viaja al pasado, a aquel día en que los encontré en condiciones tan diferentes. El contraste es abrumador. Donde antes había desesperación, ahora hay esperanza. Donde antes reinaba el silencio de lo no dicho, ahora florece la comunicación abierta y honesta. Pero la transformación más profunda, me doy cuenta, ha ocurrido dentro de mí. Yo, Alejandro, el que una vez fue llamado el niño prodigio de los negocios, he descubierto una nueva forma de medir el éxito. Ya no son los números en una cuenta bancaria o los titulares en revistas de negocios los que definen mi valía. Ahora, mi riqueza se mide en los momentos compartidos, en las sonrisas genuinas, en la paz que siento al saber que estoy haciendo lo correcto. Me levanto de mi asiento y me acerco a mi madre. Ella me recibe con una sonrisa que iluminaría la noche más oscura. «Buenos días, hijo», me dice, ofreciéndome una taza de café recién hecho. «¿Cómo has dormido?» «Mejor que nunca, mamá», respondo, y es la verdad. Desde que comenzamos esta nueva etapa, el peso que llevaba sobre mis hombros se ha aligerado considerablemente. Nos sentamos juntos en la mesa del jardín, Antonio se nos une, y comenzamos nuestro ritual matutino de compartir el desayuno. Es en estos momentos sencillos donde encuentro la mayor felicidad. La conversación fluye naturalmente, saltando de tema en tema. Hablamos de todo y de nada, riendo de viejas anécdotas y haciendo planes para el futuro. «¿Sabes, Alejandro?», dice Antonio mientras unta mermelada en su tostada. «Nunca pensé que a mi edad podría sentirme así, como si tuviera una segunda oportunidad en la vida». Sus palabras me conmueven profundamente. «Todos la tenemos, Antonio», respondo. «Y me alegra que podamos aprovecharla juntos». Mi madre nos mira a ambos con ojos brillantes de emoción. «Mis 2 hombres», dice con orgullo. «No saben lo feliz que me hacen». Es en momentos como este cuando comprendo verdaderamente el significado de la familia. No se trata solo de lazos de sangre, sino de conexiones del corazón, de estar ahí el uno para el otro en los buenos y malos momentos. Después del desayuno, me dirijo a mi estudio en casa. Aunque he reducido considerablemente mis horas de trabajo, sigo al frente de mi empresa. La diferencia es que ahora lo hago con una nueva perspectiva. Ya no busco solo el crecimiento financiero, sino también el impacto positivo que podemos tener en la sociedad. Abro mi computadora y reviso los últimos informes de la fundación que establecí para ayudar a familias en situaciones similares a la que vivimos. Los números son alentadores. Hemos ayudado a más de 500 familias en los últimos meses, proporcionando apoyo médico, financiero y emocional. Pero más allá de las estadísticas, son las historias individuales las que me conmueven. Leo un correo electrónico de una mujer llamada Carmen. Nos cuenta cómo el apoyo de la fundación le permitió dejar su trabajo para cuidar a su madre enferma sin tener que preocuparse por las finanzas. Sus palabras de agradecimiento me recuerdan por qué hago lo que hago. A media mañana, recibo una llamada de mi asistente en la oficina. Hay una decisión importante que tomar sobre un nuevo proyecto. Antes, habría saltado de inmediato al auto para ir a la oficina. Ahora, sugiero una videoconferencia.
La tecnología nos permite estar conectados sin sacrificar el tiempo con la familia. Durante la llamada, propongo una idea. ¿Qué tal si, en lugar de buscar solo el beneficio económico, enfocamos este nuevo proyecto en crear empleos para personas mayores de 50 años que han sido desplazadas del mercado laboral? Mis socios se sorprenden al principio, pero pronto se entusiasman con la idea. Es un cambio de paradigma, pero uno que siento que puede hacer una verdadera diferencia. Después de la llamada, salgo al jardín para un breve descanso. Encuentro a Antonio trabajando en un pequeño huerto que ha comenzado. Verlo así, con las manos en la tierra, trabajando bajo el sol, me llena de una alegría indescriptible. Su enfermedad ya no define su vida, es solo una parte de quien es. ¿Necesitas ayuda?, le pregunto. Él me mira con una sonrisa. Claro, hijo. Siempre hay espacio para un par de manos más en el jardín. Nos ponemos a trabajar juntos, plantando tomates y pimientos. Mientras lo hacemos, Antonio comienza a contarme historias de su juventud, de cómo aprendió a cultivar de su abuelo. Son historias que nunca antes había escuchado, tesoros que habían permanecido ocultos bajo el peso de las preocupaciones cotidianas. Sabes, Alejandro, me dice en un momento, cuando tu madre y yo nos casamos, nunca imaginé que tendría un hijo como tú. No de sangre, pero sí de corazón. Sus palabras me emocionan profundamente. Y yo no podría haber pedido un mejor padre, respondo, dándome cuenta de cuán ciertas son estas palabras en el momento en que las pronuncio. Al mediodía, mi madre nos llama para almorzar. Ha preparado paella, mi plato favorito. Mientras comemos, hablamos sobre el futuro. Antonio menciona que le gustaría volver a dar clases de carpintería, algo que hacía antes de enfermar. Mi madre expresa su deseo de organizar un club de lectura en el vecindario. ¿Y tú, hijo?, me pregunta mi madre. ¿Qué planes tienes? Me tomo un momento para reflexionar. Quiero seguir expandiendo la fundación, digo finalmente. Hay tantas familias que necesitan ayuda. Y también quiero asegurarme de que nuestra empresa sea un ejemplo de responsabilidad social. Veo el orgullo en sus ojos, y me doy cuenta de que este es el tipo de éxito que realmente importa. No se trata solo de lo que puedo lograr para mí mismo, sino de cómo puedo usar mis recursos y habilidades para mejorar la vida de los demás. Por la tarde, tengo una reunión virtual con el equipo de la fundación. Discutimos nuevas iniciativas, formas de llegar a más personas necesitadas. Una idea que surge es crear un programa de abuelos adoptivos, donde personas mayores puedan ofrecer su sabiduría y compañía a niños de familias monoparentales o en situación de riesgo. Mientras escucho las propuestas de mi equipo, no puedo evitar pensar en cómo ha cambiado mi perspectiva sobre el liderazgo. Ya no se trata de dar órdenes desde arriba, sino de inspirar, de crear un ambiente donde las buenas ideas puedan florecer, sin importar de dónde vengan. Después de la reunión, decido dar un paseo por el vecindario. Es algo que he empezado a hacer regularmente, una forma de conectar con la comunidad que ahora llamo hogar. Saludo a los vecinos, me detengo a charlar con el dueño de la panadería de la esquina, juego un momento con los niños que corretean en el parque. Es durante este paseo cuando me encuentro con Sofía, una vecina cuyo marido está luchando contra el Alzheimer. La habíamos ayudado a través de la fundación, proporcionándole apoyo para el cuidado de su esposo. Verla sonreír y saludarme con calidez me recuerda que cada acto de bondad, por pequeño que sea, puede tener un impacto enorme en la vida de alguien. Gracias por todo lo que han hecho por nosotros, me dice Sofía. No sé cómo habríamos salido adelante sin su ayuda. Le aseguro que es un placer poder ayudar, que es lo mínimo que podemos hacer como comunidad. Mientras hablamos, se me ocurre una idea. ¿Por qué no organizar reuniones regulares para cuidadores en el vecindario? Un espacio donde puedan compartir experiencias, apoyarse mutuamente y, simplemente, tomar un respiro de sus responsabilidades diarias. Regreso a casa lleno de energía y nuevas ideas. Encuentro a mi madre y a Antonio en la sala de estar, viendo un viejo álbum de fotos. Me uno a ellos, y pronto estamos riendo y recordando momentos del pasado. Cada fotografía es una ventana a un tiempo diferente, pero lo que me sorprende es cómo ha cambiado mi perspectiva sobre esos recuerdos. Donde antes veía solo los logros y los momentos de éxito, ahora veo las conexiones, el amor, los pequeños gestos que realmente importan.
Una foto de mi graduación ya no es solo un hito académico, sino un testimonio del sacrificio y apoyo de mi familia. Una imagen de la boda de mi madre y Antonio no es solo un evento social, sino el comienzo de una nueva familia, de la cual tengo la suerte de ser parte. A medida que cae la noche, salimos al jardín para disfrutar del fresco aire nocturno. Las estrellas brillan en el cielo de Madrid, y por un momento, me siento abrumado por la belleza y la simplicidad de este momento. ¿En qué piensas, hijo?, me pregunta mi madre, notando mi silencio contemplativo. En lo afortunado que soy, respondo con sinceridad. En cómo ha cambiado todo en tan poco tiempo. Antonio asiente comprensivamente. La vida tiene una forma curiosa de enseñarnos sus lecciones más importantes, ¿verdad? No puedo estar más de acuerdo. Reflexiono sobre cómo, hace apenas unos meses, mi idea de éxito estaba tan distorsionada. Creía que el dinero, el reconocimiento y el poder eran las medidas definitivas de una vida bien vivida. Ahora entiendo que el verdadero éxito se encuentra en las relaciones que cultivamos, en el impacto positivo que tenemos en la vida de los demás. En la paz interior que viene de vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Esta nueva perspectiva ha transformado no solo mi vida personal, sino también mi enfoque en los negocios. Ya no veo mi empresa simplemente como un medio para generar ganancias, sino como una plataforma para crear cambios positivos en el mundo. Cada decisión que tomo ahora está filtrada a través de la lente del impacto social y la responsabilidad ética. Mientras contemplamos las estrellas, le cuento a mi familia sobre mis planes para el futuro. Les hablo de cómo quiero expandir los programas de la fundación, de cómo estoy trabajando para implementar políticas más humanas y centradas en la familia en mi empresa. Estoy tan orgullosa de ti, Alejandro, dice mi madre, con lágrimas en los ojos. Has crecido en formas que van más allá de lo que podría haber imaginado. Sus palabras me llenan de una calidez indescriptible. Me doy cuenta de que este es el tipo de éxito que realmente importa, hacer que aquellos que amamos se sientan orgullosos, no por lo que hemos logrado, sino por quienes nos hemos convertido. A medida que la noche avanza, nuestra conversación se vuelve más reflexiva. Hablamos sobre el significado de la vida, sobre lo que realmente importa al final. Antonio comparte su perspectiva, enriquecida por años de experiencia y ahora, por su lucha contra la enfermedad. La vida es preciosa, y a menudo no nos damos cuenta hasta que casi la perdemos, dice. Cada día es un regalo, una oportunidad para hacer algo bueno, para amar, para crecer. Sus palabras resuenan profundamente en mí. Me doy cuenta de que esta es la lección más valiosa que he aprendido en este viaje, que el verdadero valor de la vida no está en la acumulación de riquezas o logros, sino en cómo elegimos vivir cada día. En las vidas que tocamos, en el amor que damos y recibimos. Antes de irnos a dormir, tomamos un momento para agradecer. Agradecemos por la salud mejorada de Antonio, por el renovado vigor de mi madre, por la oportunidad de estar juntos y redescubrirnos como familia. Agradecemos por las lecciones aprendidas, incluso por los momentos difíciles que nos llevaron a este punto. Mientras me preparo para dormir, reflexiono sobre cómo esta nueva perspectiva ha enriquecido cada aspecto de mi vida. Ya no vivo para el futuro, constantemente persiguiendo el próximo gran logro. En cambio, he aprendido a encontrar alegría y significado en el presente, en los pequeños momentos que antes pasaba por alto. Mi éxito ahora se mide no en cifras bancarias, sino en sonrisas generadas, en vidas mejoradas, en momentos de conexión genuina. He aprendido que la verdadera riqueza está en las relaciones que cultivamos, en la diferencia que hacemos en la vida de los demás.